Bienvenidos a una emisión más de La Náusea TV. Un gusto estar con ustedes. El día de hoy retomaremos un tema que ya hemos discutido a 5 meses, que es la guerra en Ucrania y con Rusia y con la OTAN. Mi nombre es Rafael de la Garza y hoy estaré acompañado por Héctor Oz, habitual aquí del canal, pues para hacer un balance ya a 5 meses, ver algunas recurrencias o cosas que se comentaron, se veían como tendencias y otras no tanto, porque pues, el conflicto está presente y eh, para los que dijeron que iba a ser una guerra rápida, pues no, ya una guerra rápida ya no fue, ¿no? Parece que eh, le conviene a uno de los bandos, sobre todo, que se alargue el conflicto y que se desgaste eh, Rusia, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Quisiera entonces, para entrar en materia primero, recordar lo que vimos en ese programa hace 5 meses, un poco tratando de peloteando aquí con Héctor, de qué es lo que comentamos en esta ocasión. Y en la segunda parte, pues ya hacer un análisis un poco más de lo presente y a la luz pues, de estos 5 meses que se dice fácil, pero ya es casi medio año y lo que queda, ¿no? Entonces, pues no sé, um, Héctor, si te parece, algo que tú recuerdes del programa. Bueno, gracias a ti por esta conversación y a todos los que nos acompañan. Pues seguro, recordar que grabamos a los 10 días de que comenzó la operación especial, como la llamaba Putin en su momento. No dejamos de invitarlos a que revisen. Tenemos un par de programas, uno que grabamos unos 10 días antes de que iniciara los movimientos armados y uno posterior. Pero bueno, como bien comentas, han pasado ya prácticamente medio año, vamos ya para el medio año de acciones armadas y no vemos todavía un desenlace, al menos no en términos inmediatos, pero bueno, recordar que si bien, como comenta a muchos, a casi todos, nos falló pensar que este iba a ser una operación militar de corta duración, pues en realidad la lectura geopolítica, la lectura geoeconómica que veníamos haciendo desde esos primeros 2 programas, yo creo que se mantiene en buena medida, ¿no? Y decíamos, más allá de pensar en el imperialismo ruso, como muchos medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, los occidentales, quieren presentar este conflicto, pues lo cierto es que vemos unos movimientos en términos de disputa por la hegemonía, en sus términos más prácticos, más claros. Entonces, lo que mencionábamos en ese par de ocasiones era, lo que vemos es un intento de expansión de la OTAN hacia lugares donde no le correspondía, por acuerdos firmados al menos de manera tácita o entendidos en el momento en el que se disuelve la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y lo que tenemos es que esos acuerdos han sido violados, han sido completamente rebasados por parte de la comunidad occidental, si se me permite el uso de este término, encabezados evidentemente por los Estados Unidos. Tú narrabas en esa ocasión cómo la OTAN se ha expandido hacia 10 o 12 países más de la esfera del este europeo, donde, insisto, supuestamente era la esfera de influencia anteriormente soviética, ahora rusa. Entonces, bueno, lo que teníamos era esa provocación por parte de la OTAN. Y como bien decías, pues a quién le interesa mantener este conflicto andando y con todas las consecuencias que seguramente tendremos oportunidad de tocar en la segunda participación, pues sin lugar a dudas a los Estados Unidos. Es decir, vemos quiénes son los que están financiando en mayor parte esta operación, enviando armas de alto calibre o qué sé yo, para mantener el conflicto en una escala en la que ninguno de nosotros nos lo imaginábamos. Todos imaginábamos una operación rápida, dadas las diferencias de poderío militar, táctico entre Rusia y Ucrania, pero bueno, no vimos venir, al menos no en esta magnitud, todo ese apoyo en armamento, en municiones, etcétera, en información, en inteligencia, que sin duda alguna lo que da cuenta es que precisamente esta operación militar tiene que ver con el mantener la hegemonía estadounidense por encima de la OTAN, ¿sí? Por controlar todavía aquello de la Unión Europea que puedan mantener en términos militares, en términos políticos y sobre todo en términos económicos. Y comentábamos también en esa ocasión como mucha de esta disputa tiene que ver precisamente con el acceso al gas, ¿no? Una
a pesar de todos estos discursos de capitalismo verde, ecologistas, etcétera, etcétera, estos sí, pseudoambientalistas que dicen que el gas es una opción contaminante y que es preferible opciones verdes, eólicas, solares, pues lo cierto es que el gas sigue siendo la materia prima fundamental para la producción de energía eléctrica, ¿no? Entonces lo que vemos es, y lo narrábamos en ese momento, como el gasoducto que conectaba Rusia y Alemania, una economía por demás dependiente del gas, que pasaba por el mar Báltico, el famoso Nord Stream 2, no pudo ser, o fue cancelado, más bien fue parada su entrada en operación días antes de la operación especial, de la operación militar, y vimos tan solo la semana pasada como todo el mundo estaba bastante acalambrado porque el Nord Stream 1, el que sí sigue en funcionamiento, tuvo que entrar en 7, 8 días de paro por, bueno, por arreglos de una turbina, etcétera, etcétera, que se complicó con el cuento de las sanciones. Pero lo que vemos es que sin lugar a dudas el gas, la cuestión energética, juega un papel fundamental en el desarrollo de este conflicto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, grosso modo? Bueno, que los países europeos se ven obligados a comprar ahora gas estadounidense, un gas que no es gas natural, que es gas licuado, que se tiene que transportar vía marítima, que es evidentemente más caro, pero pues parece que los países europeos están dispuestos a seguir jugando este juego, a comprar un gas más caro, a tener problemas económicos en sus países, todo para mantener un conflicto que a todas luces no va a llegar a ningún lado más que el que a todos sabemos, a una militarización de la frontera con Ucrania, a establecer ciertos acuerdos que se puedan dar en términos de las posiciones rusas que ya ha tomado dentro de Ucrania, que son las que relatamos en esa ocasión, como el Donbass, es esta parte del país del este europeo que sigue siendo prorruso, que hablan ruso, que son étnicamente rusos y que, bueno, parece que por ahí es donde se va a detener la operación, controlando ciertas partes de Ucrania, como ya lo hizo en el 2014 Rusia con Crimea, pero bueno, creo que la podría yo ir dejando por aquí para que sigamos analizando eso, pero sin insistir, de lo que vemos es precisamente cómo Estados Unidos intenta retomar un cierto control sobre la OTAN, sobre Europa, sobre los ejércitos europeos, control que yo creo que no va a mantener por mucho tiempo más, tan solo hemos visto los intentos ya de armarse por parte de Alemania, intentos fuertes, cuando esa era una política que estaba estrictamente marginada después de la Segunda Guerra Mundial, pero vemos ahora pues, que cada vez Europa va a tener de dos, o mira por sus propios intereses, intereses que lo van a ligar indudablemente al mercado asiático, al mercado ruso, o seguirá dependiendo y seguirá con crisis políticas, económicas a corto o mediano plazo, como ya las hemos visto en Inglaterra, hubo renuncia del primer ministro, en Italia también, protestas quizá no muy masivas, pero hemos visto protestas ya de trabajadores de puertos, de transportistas en Italia, en Estonia, en Holanda, en Francia, sin dejar de mencionar, por supuesto, las que se dan en el tercer mundo, en el sur global, en lo que todos vimos en Sri Lanka, en Panamá actualmente, en varios países de África. Entonces, bueno, esta es una situación que sin duda alguna va a seguir teniendo repercusiones a nivel geopolítico en términos locales e internacionales, pero pues si sigamos viendo cómo se desenvuelve, las consecuencias son catastróficas en términos humanos y económicos, pero pues sin duda alguna el que está haciendo su agosto son los de siempre. Tú decías, fíjate, acertado, cómo están dispuestos los gobiernos, estas élites, ¿no? Pero la pregunta ahí es, ¿y cómo va a reaccionar la gente? ¿Cómo está reaccionando la gente? Porque ya las condiciones, por ejemplo, en España, con todo esto de los desahucios y luego el subidón de, o sea, híjole. Entonces, porque esto puede generar incluso el fin de la Unión Europea, la implosión, ¿no? En términos de una división entre los que van a seguir trabajando con Rusia, a chuecas o a derecha, y los que no. Y entonces, bueno, pues eso es lo que a mí me parece que, encadenando con todo esto que tú planteas, que no es otra cosa en términos generales que una crisis del sistema mundo, un cambio de hegemonía en el sistema mundo. Es muy útil, a mí me parece esta propuesta para observar. Y dos, que se hace con guerras, pues sí, o al menos si uno revisa las transiciones anteriores, pues inevitablemente la guerra de 30 años, en fin, guerras muy específicas hasta la segunda, la primera y la segunda guerra mundial, que parte de una misma guerra, ¿no? Y que en donde cambia. Entonces, pues yo creo que esa discusión está más claro, se confirma, es hoy mucho más claro que hace 5 meses,
cómo están los intereses en juego. Y tal vez, yo recuerdo ese programa un poco también, la idea decíamos, no, pues ellos dicen que es contra China en realidad. Y hoy por hoy queda muy claro que no, que es contra Europa. Por eso la cuestión del riesgo de la implosión, ¿no? Porque sí, los gobiernos se avientan el tiro, arriesgando un poco su popularidad en las urnas, pero por el otro lado, eh, mantienen el poder y mantienen el modelo. Y la gente no sé si esté tan dispuesta a aceptar un subidón en energía que tiene impacto en todo, porque hay que recordar que no nomás es la energía, todo se mueve con energía y lo que implica el costo de la vida. Entonces, esa combinación de inflación con recesión, etcétera, me parece muy peligrosa y que cuesta trabajo no recordar eh, una situación similar en los años 20 y 30 en Alemania, del siglo XX, ¿no? Fue una situación parecida, ¿no? De hiperinflación y bueno, se cae la República del Weimar. Eh, entonces, bueno, ya viéndolo al presente, Héctor, eh, da para esto, si se sigue alimentando, va a ser una guerra de varios años, eh, en la que efectivamente va a tener impacto para las dos partes en el asunto. Y pues habrá que ver, ¿no? Cómo quedan. Se dice que Rusia tiene una economía pequeña, similar a la de España. Puede ser, pero no creo que tenga el mismo potencial España en términos nucleares y, y militares, sin Missiles en mencionar, general. sin mencionar el tamaño de los recursos disponibles que tienen en todas estas zonas de Eurasia, en donde no están poblados en realidad, siguen siendo lugares que se han sido explotados seguramente en términos energéticos, minas, pero es enorme, es inmenso cuando uno ve el mapa, incluso evitando la deformación de los mapas comunes, ¿no? El país más grande del mundo en todo caso. Pero no, en realidad mirar a China no es, yo creo que una de las cosas que me queda más claras que es interesante discutir es qué va a pasar con Europa, ¿sí? Y con la Unión Europea, porque como tú dices, esta caída de estos gobiernos es un preámbulo de lo que se acerca, más otro que tiene que ver con gobiernos claramente fascistas en Polonia y en Ucrania, que también tiene que ver con esto, pues es obvio, porque ahí está, digamos, el campo de batalla de Estados Unidos que se quiere mantener. Entonces, bueno, eh, ¿cómo ves incluso a Zelensky, ¿no? O sea, que me recuerda a Guaidó cada vez más, ¿no? No manda. Y aquí otro detalle, y con esto te paso la palabra, Héctor. Mencionamos la nazificación y toda esta cuestión de los nazis. Y entonces en estos meses se ha dicho que no son tantos, que sí, que están en el ejército, que son milicias. No. Estamos hablando del control político que tiene esta facción en el gobierno. Y por tanto, el Zelensky amenazado, pues, prácticamente en términos de si no haces esto, si no firmas esto, vamos a matar. Y ya ha pasado con presidentes municipales y con autoridades, ¿no? Que han sido asesinadas precisamente en represalia por no cumplir con las políticas impuestas en el terreno. Entonces, esto de aceptar este hecho implica en todo caso que la discusión va a afectar y va a fortalecer, en mi opinión, en cierto sentido, el nazismo en Europa también. ¿Sí? Esto no va a ayudar a que Europa pueda mantener el equilibrio que tiene, porque recordemos que el nazismo está basado en el nacionalismo, acendrado, ¿no? Entonces, y que pues, es exactamente opuesto a la Unión Europea. Entonces, no sé, Héctor, ¿tú cómo veas esa parte? Sin duda, y continúo por ahí, ¿no? A ver, decías, esta es una guerra por Europa, pues a lo mejor no digamos contra Europa, decías tú, pues a lo mejor decir que esta no es una guerra ni por Ucrania ni contra Europa, es una guerra precisamente por Europa en términos culturales. ¿Quién va a seguir siendo el hegemón cultural en Europa? Y mucho tiene que ver con lo que tú comentas ahorita, ¿no? Decíamos precisamente en los programas, bueno, que la intención de Putin era, en teoría, desmilitarizar Ucrania y desnazificar Ucrania. Ahora, lo cierto es que la parte que no controle Rusia cuando termine esta operación militar, que parece que va a ser todo
el oeste ucraniano, por lo cierto es que va a estar más militarizada que nunca y más nazificada que nunca, porque efectivamente afortunadamente no somos expertos militares, ni mucho menos, pero en las primeras semanas de la operación se vio un intento claro de tomar la capital, de hacerse con el control político del país, de Ucrania, por parte de las fuerzas rusas, y por X o Y razones, que insisto, no somos expertos nosotros, pues ese intento quedó en eso, en un intento, y bueno, después se tuvo que replegar Rusia a lo que en teoría era el corazón de la operación, que era proteger las zonas del Donbass, de estas dos repúblicas de Lugansk y Donetsk, que sabemos que han estado durante 8 años bajo un asedio constante, como tú bien comentas, por parte de estos gobiernos o de estas élites neonazis, ultranacionalistas, etnicistas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es buena parte de las consecuencias políticas que va a tener esta cuestión. Decía yo, bueno, la idea de los Estados Unidos es mantener el control hegemónico sobre Europa, pero no olvidemos, y lo mencionábamos también cuando veíamos temas relacionados con América, que muy probablemente dentro de 2 o 3 años las presidencias en los Estados Unidos cambien y tiendan hacia esto que tú comentas, hacia un nacionalismo cada vez más reservado, que se preocupe, insisto, no porque digamos que Trump es la esperanza ni la salvación de nadie absolutamente, ¿no? Ni de las clases más bajas, ni de las minorías, evidentemente, pero sí es cierto que hay una política internacional distinta. Pensemos, por ejemplo, estos acuerdos que vimos en la semana pasada con viajes múltiples, tanto por parte de Biden como por parte de Putin, Biden hacia el Medio Oriente, Putin hacia una reunión con las presidencias de Irán y de Turquía, Turquía, sí, sí, asunto relevante no también, que a lo mejor menor. podemos mencionar muy rapidito, eh, y pues dan cuenta precisamente de dónde se están haciendo los arreglos, hacia dónde tienen esos arreglos. Antier se anunciaba que se hace un acuerdo para poder exportar las 22, 25 millones de toneladas de grano que están estacionadas en Ucrania, que no pueden salir, que están provocando ya hambrunas, subidas de precios. Y vemos que los Estados Unidos no pintan en esos acuerdos. Fueron acuerdos que se lograron entre las autoridades ucranianas que no tienen mucho que hacer, las autoridades rusas, y bueno, como mediador ahí este personaje Erdogan, que de nuevo no es la panacea ni mucho menos, pero dan cuenta de que la forma de hacer política se está alejando cada vez más de esas formas democráticas, liberales, que no representan absolutamente a nadie, pero que mantienen el control de la economía. Consecuencia, Entonces, consecuencia de la claro, situación claro. geopolítica y de que, bueno, pues las cosas no son para siempre. Y, vamos, yo creo que este mundo multipolar al que tú te refieres, pues es precisamente la configuración que parece se avecina, si no es que está ya instalándose, frente a la imposibilidad de la unipolaridad, ¿no? Ahora esto también puede uno pensar hasta dónde esta multipolaridad se empieza a mover hacia otra vez, hacia una unipolaridad en un momento posterior, ¿no? Porque ahorita está la disputa, ¿no? Por quién va a ser el centro. Y esto a mí me parece importante. Lo comentaba un poco al vuelo ahí por lo que tú decías, ¿no? No, no, de acuerdo. Y creo que yo mantengo cierta distancia con esas lecturas de multipolaridad y que si bipolaridad y no sé qué, porque yo creo que estamos en condiciones bastante distintas, por ejemplo, a lo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y no sabemos si efectivamente vamos a retornar hacia una hegemonía completa como la hemos tenido en ciclos anteriores, primero por parte del Imperio Británico, posteriormente, sin duda, por parte de los Estados Unidos, pero no sabemos si esa reconfiguración o esa configuración que hemos visto se va a volver a dar, al menos en términos similares a los que se ha dado en el pasado. Entonces, insisto, una de las cuestiones preocupantes de esta situación es precisamente el cambio en las formas de hacer política. Y luego nos vienen a decir que es que el populismo, que es que el iliberalismo y lo que ustedes quieran, pero no. Es decir, Estados Unidos a lo mejor mantiene su primacía económica en la Unión Europea, obligando a sus gobiernos, a sus élites a consumir su gas, a consumir sus productos, a consumir su cultura, pero en términos políticos, yo no sé qué tanto tiempo se mantengan regímenes que sean propensos a seguir estas indicaciones de Washington. Eh, Insisto, lo estamos viendo tan solo en el caso de Italia, ¿no? Donde probablemente sea un populista, como les gusta
señalarlo a los analistas políticos, quien retome la presidencia y que probablemente veamos movimientos que alejen a algunos países de lo que dice Bruselas, ¿no? De lo que dice la Unión Europea, la OTAN, y que retomen posturas más aislacionistas, más intervencionistas, seguramente con rasgos xenófobos que perjudiquen a minorías, No, sí. pero pues, esa es una de las Sí, opciones. luego porque luego te acusan, no, pues es que tú eres pro Putin. En realidad, pues no, así que digas tú, o sea, no, si pro Putin es neoliberal, cabrón, de derecha, pero además militarista, o sea, pues no, la verdad no tengo tantas cosas en común con él. O sea, pero en esta discusión, nosotros, América Latina, estamos de alguna manera viviendo en los últimos años, y desde la primera ola progresista, un cierto margen de maniobra como consecuencia de esta debilidad, que puede ser muy útil. También puede ser nefasto, si tú quieres. Uno nunca sabe, pero es una correlación de fuerzas que a lo mejor abre posibilidades, ¿no? Y en ese sentido coincido contigo. Esta aparente multipolaridad no debe ocultar el hecho de que en realidad estamos hablando, si no de un gran imperio, de algunos imperios, ¿no? Los árabes por su cuenta, es decir, regiones del mundo que tienen un control, ¿no? Más allá de la región que ocupan, ¿no? Esto es muy claro. Eso puede beneficiar porque el juego sería un poco diferente, pero la violencia y todo el modelito capitalista, pues tampoco parece que vaya a desaparecer, ¿no? Y como te digo, ahora los chinos, seguro lee textos donde se habla sobre cómo manejan las relaciones internacionales y cómo, claro, en este contexto son los tiradores los que tienen que, pero ¿y cuando sean los campeones? ¿Seguirán en la misma política? ¿No? Y se empiece a agotar el modelito, porque tampoco los chinos van a durar hasta el año 5000, en fin, o sea, la pregunta más bien si logramos romper con esa lógica histórica que parece no sé, o sea, ¿no? Que es precisamente la del sistema mundo, desde la teoría, que contempla este mundo histórico, ¿no? En realidad, ¿no? De estos 500 años. Y yo creo que es útil, primero, de que lo ideal sería pensar en un agotamiento del propio modelo, se acabara. Pero como decía el buen, el fallecido Wallerstein, dice, pues sí, pero puede que la cosa cambie, pero para peor, no necesariamente para bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante. Se sigue manteniendo esta reconfiguración a nivel global, como consecuencia, y tú bien mencionabas, tiene varias consecuencias, de hecho, esta situación. Y bueno, pues en ese juego, a lo mejor dirían algunos, pues estaría mejor el mundo multipolar, si quieres maniqueamente, que el unipolar, ¿no? Para nosotros en México, pues interesante, la cuestión de discutir, ¿no? El impacto, pero en América Latina en su conjunto, pues hemos aquí tenido varios programas donde lo hemos planteado. Oh, Héctor, algo Bueno, para cerrar. de acuerdo, continúo por ese mismo planteamiento. De nuevo, América Latina, pues de una u otra forma aquí estamos y todo. Déjame poner un ejemplo de precisamente cuál es ese grado o ese margen de maniobra que permite precisamente ese enfrentamiento entre los bloques más poderosos. Por ejemplo, pensemos en el caso de Turquía. Ninguno de nosotros nos imaginamos en Turquía como una potencia, ¿no? Pero ha estado jugando ese juego entre Rusia, entre Occidente, entre la OTAN, y precisamente vemos que muy probablemente, a reserva de que tengamos que hacer un programa particular para ello, muy probablemente Turquía empiece su propia operación militar donde no lo había podido hacer porque Rusia estaba controlando el territorio, que es en Serbia, ¿no? Con todo lo que ello conllevará de nuevo en términos de pérdidas humanas y materiales. Pero sin duda lo que estamos viendo es que se puede jugar en esos márgenes, sobre todo para países como los Sí, nuestros, que que no tienen intereses geopolíticos, si tú quieres, pero no, evidentemente intereses no, económicos, pues los tiene que haber en función de nuestras propias necesidades. Si somos críticos con el progresismo es porque no vemos movimientos concretos en ese sentido y vemos que se sigue reproduciendo las mismas
lógicas, atenuadas, si tú quieres, por ciertas políticas, pero que no dan pasos concretos en direcciones que efectivamente puedan romper No, no. con esas continuidades, con esas lógicas que se vieron arrastrando. Entonces, sin lugar a dudas, hay un sinnúmero de cuestiones que podemos seguir abordando, pero pues para concluir, digamos, invito de nueva cuenta a revisar esos Sí, programas que grabamos previamente, porque a pesar de que nos hayamos equivocado en la duración de la campaña, yo creo que la lectura histórica, política, económica, geocultural se mantiene y es válida, y los análisis que hasta aquí hemos planteado, pues de una u otra forma dan cuenta precisamente de cómo esas reconfiguraciones en el sistema mundo, en las relaciones de poder, pues no están claras en este momento. Por ejemplo, las alianzas chino-rusas, y si agregamos a la India, en forma alguna podemos hablar de que es un solo polo. Por eso yo me resisto un poco a usar esto de multipolaridad, porque no sabemos para dónde va a jalar cada quien a la hora de un interés concreto que esté en disputa. Pero sin duda lo que estamos viendo es que, y sin pretender que la vuelta a ultranza a los nacionalismos es la solución para todos estos problemas, pues es algo que tendremos que discutir posteriormente, porque sin lugar a dudas es algo que veremos con mayor recurrencia, como ciertos países se empiezan a cerrar, si no en términos económicos, sí en términos políticos, y bueno, eso evidentemente traerá consecuencias no del todo positivas, pero que sin lugar a dudas tendremos oportunidad de analizar. Yo creo que por ahí la podríamos ir cerrando, Rafa. sí, sí, claro, yo creo que pues en esas estamos. El caso de Ucrania, pues es un caso particular por lo que está en juego en esa zona y porque además es consecuencia de una continuación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después del 89, ¿no? Con la caída del muro. En realidad ahí continúa. Es un conflicto añejo que tiene que ver precisamente con el control de Europa. Y entonces, en los mercados, pues es muy claro. Y entonces, claro, pues, digo, es evidente, la gente se pregunta, pues, ¿hasta cuánto la gente va a aguantar subsidiar economías como la estadounidense eh, con, eh, con etiquetas pues, de patriotismo y eh, no sé, de cristianismo, si tú quieres, de occidentalismo, ¿no? Y de europeísmo. Si tú quieres. A mí me parece, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el bolsillo va a dar para tomar este tipo de La tarea es posiciones? esa, ¿no? ¿Cómo combatir la narrativa estadounidense sin caer en la otra narrativa, en la narrativa excluyente? Es decir, esa disputa, esa dialéctica que debe darse entre esos dos polos, porque sin lugar a dudas ninguno de los dos va a continuar por los mejores derroteros. Sí, pues sí, creo que en todo caso lo novedoso tiene que ver con que se estabiliza el conflicto y con el que empieza a pensarse en algo similar a Afganistán en su momento, con los mujahidines en contra de la Unión Soviética en aquel tiempo, que ya es un modelo que ha probado Estados Unidos en varias regiones del mundo y que le ha funcionado pues, a chuecas a derechas en algunas cosas, pero sobre todo en esta visión depredadora de enormes, ¿no? De países enteros, con la finalidad de evitar que establezcan eventualmente un desafío a su hegemonía o a su maltrecha hegemonía. Y pues al final eh, seguiremos viendo a fin de año, ojalá que no, hablando de la guerra en Ucrania y de cómo esta ocupación selectiva de Rusia no se detiene y con objetivos muy claros, sobre todo militares, como lo comentabas, y el otro que es digamos, secundario, pero que está presente en términos ideológicos, que es la desnazificación, ¿no? Que sobre todo se debe entender como digamos, como esos grupos políticos no pueden tener el control de la política nacional e internacional de un país. Es perturbador, enormemente perturbador. Pero bueno, en ese sentido, la propaganda rusa me parece que se justifica, sobre todo con el pueblo ruso. Es la primera, el grupo blanco, supongo yo, y después la comunidad internacional y los otros países y lo que sea eso, ¿no? En todo caso, la situación va a dar para mucho más y bueno, ojalá
lo ideal sería que esa guerra se acabara pronto, porque no simpatizamos con ninguno de los bandos, pero sí comprendemos que las causas muchas veces eh, tienen que ver con intereses que rebasan, a cierto punto, a un país como Ucrania. Gracias, Héctor. Gracias a nuestros seguidores. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y dejaremos el link del programa anterior, de los dos programas anteriores de Ucrania, ahí en comentarios para que tú puedas acceder cuando gustes. Gracias. Hasta la próxima.